Bienvenidos a este especial del informativo V Noticias con el recuento de toda la información generada durante el año 2021. La Plaza Biblioteca del municipio de Villagarzón, en el departamento de Putumayo, sirvió de escenario para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas de la Unidad para las Víctimas Vigencia 2020. Durante la jornada se expusieron los logros más significativos alcanzados durante este año en materia de atención y reparación a las víctimas del conflicto. En un ejercicio de participación ciudadana, la Unidad para las Víctimas rindió cuentas acerca de los resultados de su gestión durante el 2020. Si bien la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, fue prorrogada el 8 de enero de 2021, este fue el resultado del trabajo realizado durante el 2020. A pesar de la complejidad del año pasado, la unidad tuvo resultados inigualables durante esa vigencia. Hicimos un proceso de rendición contándole cada uno de los avances, consolidando las cifras en lo que tiene que ver en atención, en los temas de asistencia, también en los temas de reparación, haciendo énfasis también en las víctimas en el exterior, en esos logros que alcanzamos en el 2020, donde dejamos el presupuesto más alto en la historia para el pago de las indemnizaciones, llegando a más de 120.000 víctimas pagando la indemnización por vía administrativa y judicial, pero también contándoles cifras que quedan en la historia, cifras como es la reparación colectiva, 3 sujetos de reparación colectiva durante 8 años. Ya hemos logrado cerrar 28 sujetos de reparación colectiva. Eso nos permite avanzar en esa ruta de atención, asistencia y reparación como nos lo ha pedido el señor presidente, y seguiremos en el proceso para el año 2022. ¿Qué estamos haciendo para el año 2022? Consolidando esas curules para la paz, esas curules que se han solicitado en el cumplimiento para que las genuinas víctimas del conflicto estén allí y que esas genuinas víctimas del conflicto le puedan exigir a sus victimarios el cumplimiento de la ley, de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Es como estamos haciendo este ejercicio de rendición de cuentas, cumpliéndole a la ley, pero también en un ejercicio permanente que hemos venido haciendo para poderle contar a todos los colombianos, pero especialmente a esos 9.153.000 víctimas que se encuentran en el registro. La implementación e impulso de los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET también fue parte fundamental del trabajo desarrollado por la entidad durante el año 2020 en materia de exposición durante la rendición de cuentas de esta entidad. Para la unidad, garantizar la participación de las víctimas, asegurar su dignificación y contribuir en la satisfacción de sus derechos a la reparación integral y a las garantías de no repetición es el fundamento principal de las acciones que conforman el pilar 8 de estos programas PEDET. Les contamos que entregamos el mapa de victimización, que es la herramienta de memoria que se encuentra hoy disponible en la página de la Unidad para las Víctimas, pero también que por primera vez en la historia entregamos 2 medidas de reparación colectiva a 2 sujetos con los bienes de las extintas FARC. Durante el 2020, la unidad puso en marcha una estrategia de proyectos enfocada en la reparación colectiva, prevención y rehabilitación, así como un sistema de información y seguimiento. De esta manera, la paz con legalidad sigue avanzando y este es el compromiso del presidente Iván Duque, porque la paz con legalidad es de todos. Gracias a este trabajo, en 2020 se materializaron cerca de 350 acciones identificadas en el plan de trabajo para las 16 subregiones que conforman los municipios PEDET. Con el fin de avanzar en el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto, la Unidad para las Víctimas ha potencializado su labor en estos 3 años de gobierno del presidente Iván Duque. Con el acompañamiento constante a la población víctima del conflicto, con resultados positivos en las dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica que componen la reparación integral, la entidad ha avanzado en el restablecimiento de los derechos de esta población durante el actual gobierno. En el gobierno del presidente Iván Duque hemos logrado indemnizar 310.000 víctimas que han recibido su indemnización por vía administrativa y judicial. Esto corresponde a una inversión de 2.6 billones de pesos, que si lo llevamos a precios y al cambio del dólar son aproximadamente 687 millones de dólares que se ha hecho la inversión para indemnizar a los colombianos víctimas de la violencia. Pero también 91.000 víctimas han accedido a la medida de rehabilitación a través de la atención psicosocial. Allí hemos hecho una inversión superior a los 13.649 millones de pesos. Esto también corresponde aproximadamente a 3.6 millones de dólares. Hemos también logrado cerrar
27 sujetos de reparación colectiva en estos 33 meses de gobierno. Adicionalmente, se destaca que con el trabajo articulado de todas las entidades del gobierno, 1.078.493 víctimas han superado su situación de vulnerabilidad. La reparación integral es el acompañamiento constante del Estado, es lo que garantiza el acceso al goce efectivo de los derechos de más de 7 millones de víctimas que hoy son sujetos de atención y o reparación por parte de la unidad. En el segundo semestre del año 2021 se realizó la Gran Jornada Nacional de Notificación de Cartas de Indemnización. Durante estas jornadas, en el mes de julio, se entregaron más de 21.000 cartas a víctimas del conflicto por un valor superior a los 200.000 millones de pesos. El equipo directivo de la unidad, junto con los equipos misionales y territoriales, participaron y acompañaron la gran jornada de indemnizatón en todo el país. Precisamente en las localidades de Bosa y Suba, en Bogotá, se entregaron más de 2.000 cartas de indemnización administrativa. Estamos entregando 2.090 cartas aquí en Bogotá, en 2 lugares, con todos los equipos de las direcciones territoriales. Más de 13.000 millones de pesos cumpliéndole a las víctimas. Durante la jornada de indemnizatón en Bogotá, las víctimas que recibieron su carta cheque agradecieron a la unidad. Esto es una gran ayuda del gobierno y estoy muy agradecido con el señor presidente y con todos los que nos han colaborado. Muchas gracias a todos ustedes también. El director reiteró el llamado a todas las personas que recibieron las cartas de indemnización a que no se dejen echar cuentos y las invitó a denunciar estos casos al correo electrónico grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co o a la línea nacional antifraude 018-091-11-19. La Unidad para las Víctimas realizó 4 jornadas en el marco de la Agenda Nacional sobre lo Fundamental, en donde gobernadores y voceros de las mesas de participación efectiva de víctimas se sentaron por primera vez para buscar acciones en favor de quienes han padecido el conflicto. Bogotá fue la última ciudad donde se realizaron estos encuentros. Como un avance y un espacio que permitió generar una articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, fueron calificadas las 4 jornadas de los diálogos sobre lo fundamental realizadas en el país. Gobernadores llegaron a estos espacios para escuchar a las víctimas, para construir con ellos esa política pública de atención a víctimas en el territorio. El director se refirió a los compromisos que dejaron estos encuentros. Allí escuchamos sobre las garantías de participación, que no existían garantías de participación, el compromiso para que los gobernadores implementen los plenarios y puedan estar allí con las víctimas, escuchando a las víctimas frente a las necesidades de cada uno de sus departamentos. Finalmente, Orlando Burgos, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, aseguró que las jornadas fueron lo que nosotros como Mesa Nacional le propusimos a la Unidad de Víctimas y que afortunadamente fue receptiva la Unidad de Víctimas en apoyar estos encuentros regionales. Hemos logrado que en todos estos encuentros hayan habido compromisos a cumplir y que ya se están cumpliendo. Precisamente la idea con estos encuentros sobre lo fundamental es fortalecer el diálogo y generar compromisos en la implementación de la política pública de víctimas. Las otras ciudades donde se realizaron estas jornadas fueron Santa Marta, Villavicencio y Medellín. Entre el 29 de junio y el 13 de julio se llevaron a cabo las jornadas territoriales en el marco de la Agenda Nacional sobre lo Fundamental. Hemos totalizado alrededor de 150 compromisos. Ahora lo que viene después de este gran diálogo, después de esta apuesta sobre lo fundamental en el territorio, en donde logramos sentar a gobernaciones con mesas de participación efectiva de víctimas. Estas jornadas se ejecutaron de forma descentralizada, agrupando a las mesas de participación efectiva de víctimas y a los departamentos, de acuerdo con sus dinámicas y su ubicación geográfica. Esperamos que esto sea implementación de la política pública en los territorios que realmente visualice los planes, programas y proyectos que benefician a las víctimas del conflicto armado. Los representantes de las gobernaciones también destacaron los encuentros y se comprometieron al cumplimiento de la política pública de víctimas. Conocer un poco más desde el territorio, del departamento, el esfuerzo que se hace desde la dirección para las víctimas, pero sobre todo que las víctimas también adquieran conciencia de los derechos, pero también de las responsabilidades que tienen. Hasta aquí este especial del informativo V Noticias con el recuento de las principales informaciones del año 2021. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter y en www.unidadvictimas.gov.co. Hasta pronto.